ser ministrados por su palabra, para ser ministrados por su instrucción. Vamos a abrir la Biblia allá en el libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Quiere darle lectura a ese versículo, por favor? ¿Qué dice? Amén. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que nos dé su buen consejo. Levante su mano derecha y dígale: Señor, habla mi vida, Señor. Sí, Señor, seas tú ministrando tu palabra en nuestros corazones. Seas tú enviando, mi Dios, tu consejo. Seas tú enviando, mi Dios, tu instrucción, y que podamos en esta reunión poder recibir, Señor, el mensaje que alimenta nuestra alma, Señor. Sea tu hermosa palabra ministrada a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo todos declaramos amén. Vamos a pedirle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Celébrelo. Tome su asiento, por favor. Tome su lugar. Vemos en este mensaje que el Señor otorga, que el Señor muestra a su iglesia, a su pueblo. Note que el mensaje no es para la gente que no cree o que no ha creído en el Evangelio, sino el mensaje es para las personas que ya hemos creído en las buenas noticias que trajo nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que ya ha recibido al Espíritu de Dios, ha recibido el mensaje de la salvación, es participante del pacto. Y vemos, amada iglesia, un mensaje que el Espíritu de Dios otorga precisamente al pueblo que ha sido redimido. Y le dice a ese pueblo, y hoy nos los dice a nosotros: huid de la idolatría. Amados míos, dice el apóstol, amados míos, huid de la idolatría. Pareciera ser como que dice: bueno, ¿por qué nos escribe? ¿Por qué nos envía esta carta? ¿O por qué nos da este mensaje si nosotros ya hemos abandonado, si nosotros ya hemos dejado ha quedado atrás esa práctica
de adorar ídolos, de tener ídolos en la casa o de tener alguna imagen en la casa. Eso ya no lo practicamos. Espero en Dios que ninguno de los que estamos aquí estemos teniendo ese tipo de muñequitos en la casa. Pero aquí el Señor está enviando un mensaje a la iglesia y dice: ustedes tienen que huir de la idolatría, porque la idolatría es un pecado de la mente, altera la mente, infecta los pensamientos y por ende el corazón también es dañado. El pecado de idolatría en el pueblo de Dios es muy delicado, porque ese pecado es influenciado, es manipulado por Satanás y los demonios. El Señor los reprenda. La mente del creyente debe de ser guardada de la idolatría. Ahorita lo vamos a explicar, y ruego al Espíritu de Dios me dé la habilidad para compartir este mensaje. Entonces, cuando la persona es afectada en su mente, es afectado en sus pensamientos, infectado por influencias demoníacas, la persona comienza a manifestar, comienza a tener alteraciones. El segundo mandamiento escrito en el libro de Éxodo capítulo 20, esto yo no lo había visto así con claridad. Siempre cuando uno habla de idolatría, uno se refiere a las imágenes, a los ídolos. Pero aquí hay un escrito en el idioma hebreo, dice lo tasé leja pesel. Y lo que dice ahí es: no harás para ti ídolo. En la versión de las Américas dice: no te harás ídolo. O sea, no vayas tú a levantarte y a convertirte en un ídolo. No vayas tú a contaminar tu mente y te sientas un ídolo. Usted debe darse cuenta cómo en el plano artístico hay ídolos. En el plano del deporte hay ídolos. En diferentes escenarios encontramos ídolos. Pero llama la atención cómo en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano, también se corre el peligro de esta tentación. Se corre el peligro de que la persona se convierta en un ídolo, en un becerro de oro. Cuando la Escritura nos muestra esa palabra pesel, que significa ídolo, se refiere a una imagen, se refiere a una escultura, se refiere a un concepto, se refiere a una idea. Entonces lo que el Señor está diciendo: no vayas tú a tener un concepto, una idea, una escultura de tu vida, algo que se levanta en contra de Dios, porque este pecado de idolatría es un pecado mental en contra de Dios,
queriendo ocupar la posición que tiene Dios. Cuando la persona está infectada en su mente con este tóxico, se manifiesta en una vanagloria, se manifiesta en una arrogancia. La persona busca honores, la persona es muy dada a buscar reconocimientos, la persona busca estar en un pedestal. Y esto, amado pueblo de Dios, se ha introducido dentro de las congregaciones de una manera terrible que contamina el ambiente, contamina la armonía entre los hermanos, contamina la armonía entre los cónyuges. Cuando la mujer tiene un concepto más alto que su marido, es que yo me preparé más, o es que yo gano más, o es que mis ingresos son mayores, esa persona tiende a tener una vanagloria, tiende a tener una arrogancia. O cuando el varón o cuando el hombre tiene una preparación mayor que su cónyuge, tiende a sentirse más que su cónyuge por esa preparación, y de eso ya hizo un ídolo. Hay personas que se generan conceptos tan dañinos acerca de su persona, llegando a creer que si esa persona le falta a su cónyuge, se acaba todo. Inclusive hay jóvenes, señoritas, hay varones, mujeres que le dicen a su cónyuge: sin ti no puedo vivir. Y hasta hay canciones que dicen: sin ti no podré vivir jamás. ¿verdad? Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu jaula. Haciendo un ídolo, haciendo un ídolo de esa persona, haciendo un ídolo de su trabajo, haciendo un ídolo de su negocio, y antepone eso antes que al Creador. Y esto, hermanos, ha contaminado. Estas estructuras demoníacas han ingresado al interior de las congregaciones para dañar la mente y el corazón de los colaboradores, de los discípulos. Fíjese el grado de contaminación que tiene este tóxico, que un día mi Señor Jesús iba caminando y él como que se adelantó un poquito y sus discípulos venían atrás, venían discutiendo, venían con ciertas manifestaciones de arrogancia, porque comenzaron a discutir quién de ellos era el que se iba a quedar como el líder. ¿Quién de nosotros es el mayor? Y esto, amado pueblo de Dios, surge, se manifiesta dentro de una congregación, dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, este tipo de contaminación.
La persona quiere que se le reconozca. Y esto, fíjese, hermanos, yo me he dado cuenta cómo cuando un corazón está infectado, a alguien que tiene un título, llámese ingeniero, químico, doctor, tú le dices: buenos días, señor. Dice: doctor, por favor. ¿No le ha tocado saludar así a la gente? Buenos días, señor abogado. Pero qué terrible es cuando dentro del cuerpo de Cristo a alguien tú le dices: Dios lo bendiga, hermano. Dime, pastor. Se enojan porque no le dices pastor. Se molestan porque no le dices apóstol. ¿Qué me está manifestando eso? Que el corazón está enfermo, el pensamiento está dañado. Si desde el momento en que te saludan tienes que tú agradecer a Dios porque tienes la posibilidad de extender la mano y decir bendiciones, motivo para dar gloria a Dios. ¿Por qué te vas a enojar si te dicen hermano y no te dicen pastor? ¿Estamos aquí? Entonces, esto ha alterado, ha dañado mucho la expansión del reino de Dios en muchos hombres, porque buscan vanagloria, buscan reconocimientos, buscan honores, buscan el protagonismo. Y esta no es más que una de las manifestaciones que encontramos allá en el libro de Isaías, en su capítulo 14, versículo 13. Vemos cómo en esa declaración, en donde el Señor está revelando cuando una persona está dañada en su mente y en su corazón, porque el semen diabólico se ha colocado en la persona. La semilla diabólica ha ingresado a la mente y al corazón de la persona. Dice el Señor, le está revelando la radiografía, el resultado de la radiografía que le tomaron a Luzbel. Está el Señor revelando ese resultado de esa supervisión y le dice: tú dijiste en tu corazón, tú tuviste un pensamiento en 5 acciones que querías hacer. Tú dijiste que ibas a subir al cielo por encima de las estrellas de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿será malo querer subir al cielo? No, pero depende cuál es la contaminación del corazón y la intención del corazón. Le está diciendo el Señor: tú dijiste, tuviste una asamblea con las demás estrellas, tuviste una junta, tuviste una reunión en donde contaminaste y manifestaste lo que había en tu corazón. Ese pensamiento diabólico era: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Número 2, levantaré mi trono. Número 3, me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Número 4,
Subiré sobre las alturas de las nubes. Cuando habla de nubes, quiere decir, quiero ser un ser glorioso. Y después, por último, dice, me haré semejante al Altísimo. Yo le pregunto, ¿esta estructura podría ser semejante al Altísimo? No. Un ser creado puede ser más que su creador. Jamás. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, bástele al discípulo, bástele a ese hombre que está aprendiendo ser igual que su maestro, pero no por encima de. Esta tentación, amada iglesia, amado pueblo de Dios, se hace presente en diferentes niveles, en diferentes escenarios de la vida, en los diferentes departamentos de las congregaciones. Se hace presente esta tentación de la idolatría, en donde el que es nombrado líder quiere verse como más, quiere verse o sentirse como que él vale más que los demás, y no es así. El encargo que Dios le ha dado a alguien que está al frente es el encargo de ser un siervo, de mirar a los demás como mayores o mejores que él. Es todo lo contrario de lo que enseña este mundo. Este mundo enseña al líder ser un opresor, amenazador, un tirano, ser alguien que se enseñorea. Y en el plano espiritual, en el plano del reino de Dios, no es así. El siervo de Dios es el servidor. Y ahí es donde somos probados. ¿Cuánta capacidad tenemos para ayudar, para colaborar, para aportar, para soportar? Pero vemos cómo esta estructura, usted puede ver el contexto, y el Señor le dice, fuiste derribado a tierra por tener esos pensamientos. Y usted revise en las Sagradas Escrituras todos los personajes que pretendieron ser algo o alguien, todos terminaron abajo. Todos se vinieron abajo. Y el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos trajo una lección clara de cómo debe el hombre y la mujer caminar y conducirse en esta tierra. ¿Se acuerda usted que quisieron coronar al Señor? ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? ¿Y qué hizo mi Señor Jesús? Huyó. Pero aquí entre nos, ¿cómo le resultan a usted los reconocimientos? ¿Cómo le resulta a usted los honores? ¿Cómo le resulta a usted las adulaciones? Su silencio me está diciendo que lo recibe con gran alegría. Lo recibe. ¿O a poco le gusta que lo maltraten, hijo? No, en serio, ¿qué le gusta? ¿Que lo reconozcan o que lo maltraten? Miren, hijo, vamos a ver. El escritor, el que escribió Huyan de la idolatría, está mencionando con solvencia lo que él vivió. Y qué bonito es escuchar a alguien
que ha vivido y ha experimentado lo que te enseña. ¿Sí están aquí? Por ejemplo, el hombre que te dice: abraza a tu hijo, quiérelo, y no tiene hijos. Tenle paciencia a tu esposa y no está casado. Pero aquí vemos un mensaje con solvencia, con respaldo, porque el apóstol Pablo en una ocasión, allá en Hechos 14, dice que se encontraba en una región de Listra, así se llamaba la región, y había un hombre que no podía caminar, era paralítico. Y entonces vemos al apóstol Pablo que observó a ese hombre que no podía desplazarse, y dice que observó que había fe en él. Levante su mano y diga al Señor: abre mis ojos, abre mi entendimiento y abre mi oído. Dice que vio a ese hombre que tenía la vasija completa para recibir el milagro, porque eso es lo que me muestra ahí, que cuando alguien tiene su vasija preparada, de que Dios lo bendice, lo bendice. Pero si tu vasija está con rupturas, con fragmentos, no te va a llegar nada. Entonces dice que le dijo: levántate y camina. Y dice la escritura que ese hombre se levantó, le fue restaurada su salud. Y tengo clara convicción que muchos de ustedes que están en esta reunión, Dios hará milagros a través de tu persona. A través de tu persona tú vas a hacer milagros, porque esto es para nuestro tiempo. Tú eres un fabricante de milagros. Dios te va a respaldar. Pero por eso nos envía su palabra anticipada, para que aprendamos a tener el pensamiento equilibrado y que no vayas tú a hacerte un ídolo. No te vayas a hacer un ídolo. Dice que cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonía: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si a usted le hacen esa ovación? Usted ora por un enfermo, paralítico, y ese paralítico se levanta y empiezan a decir toda la comunidad o la aldea donde tú estés: los dioses han descendido. ¿Qué hubieses hecho tú? Amén, gloria a Dios. Y hasta cambias el tono de tu voz: gloria a Dios. Y dice que llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y dice la escritura, ahí también en el versículo 13 de Hechos 14, dice que el sacerdote de Júpiter, o sea, de ese santuario, de ese templo, dice que ese templo estaba afuera de la ciudad, y dice que trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer un sacrificio juntamente con la multitud. Entonces, cuando oyeron esto los apóstoles Bernabé y Pablo, dice que rasgaron sus ropas
y se lanzaron en medio de la multitud gritando: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Qué les pasa? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos ese precioso evangelio. Cada uno de nosotros somos portadores de ese precioso evangelio que nos dota de poder y autoridad, que nos dota de gloria, que nos dota de un pacto, que nos dota de la naturaleza divina. Diga con toda su fuerza: todo lo que tengo viene de Dios. Todo lo que tengo, mi Padre me lo ha dado. Eso debemos nosotros de tener, esa convicción, que nada es nuestro. Todo es de Dios. Cuando tú llegaste a la tierra, llegaste encueradito, chilloncito y sin nada en las manos, y hasta con las manos cerradas, porque te sentías un gran boxeador o boxeadora, así. Chéquele las manitas de los chiquitos. ¿Qué? No las abren, están cerradas. Pero el precioso evangelio vino a abrirnos las manos para recibir las bondades, para recibir los dones, para recibir las bendiciones, para recibir el respaldo de nuestro Padre Dios. Dice: y os anunciamos este evangelio para que volváis, para que ustedes hagan votos de arrepentimiento, teshuvá, vuélvanse a conectar con el cielo y dejen estas cosas vanas, dejen de estar levantando ídolos, dejen de estar contaminando a los hombres en su mente y en su corazón, haciéndolos sentir más importantes que. Qué terrible es esto, hijos. ¿Cuánto daño ha hecho esto al evangelio, a ese genuino evangelio? Porque la persona llega a sentirse: oh, atiéndanme, porque aquí está el gran siervazo. No es así. Jesucristo dijo: siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Esa conexión, ese arrepentimiento, hay que hacerlo, o hay que mantener esa relación con el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces dice: el cual en las generaciones pasadas permitió, fíjese, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, siguieran pecando en su mente. El Señor es un Padre que no hostiga, no manipula, no obliga, no impone. El Padre dice que hay una libertad de elegir. Tú debes de tomar la determinación. Y sin embargo, siendo un Padre bondadoso, dice, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo. Levante su mano, diga: gracias, porque desde mi infancia tú me conduciste dándome lluvias, estaciones fructíferas y llenando mi corazón de sustento y alegría. Si eso lo hizo antes de, ¿qué será ahora que tienes a Dios dentro de ti? ¿Qué será? ¿Qué sucederá si ahora tienes al Dios vivo?
¿No seguirá haciéndote bien? ¿No te seguirá dando lluvias? ¿No te seguirá dando estaciones fructíferas? ¿No te seguirá llenando tu corazón de sustento y alegría? Bueno, entonces manifiéstele una voz de gratitud, una celebración, y dale gracias. Como usted se da cuenta, el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, tenían una conciencia clara de que lo que ellos habían hecho no era por ellos, sino había sido por parte de ese respaldo divino. Había sido por parte de esa manifestación de su gloria en la vida de ellos. Y dice que aún mencionando este mensaje, aún mencionando esta ubicación, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Entonces, cuando vemos el segundo mandamiento que dice: no te harás ídolo, no permitas que enfermen tu mente, no permitas que enfermen tu corazón con adulaciones o reconocimientos. Si te dan reconocimientos, dale la gloria a Dios. Si escuchas testimonios que te dicen gracias a Dios, y a esa oración que usted hizo, el Señor me sanó, dale la gloria a Dios. Dile, es Dios el que ha obrado. Aprendamos siempre a reconocer que es Dios el que hace el milagro. Aún en una predicación, cuando alguien te dice hermano, hermana o pastor o como te llamen, esa palabra me bendijo mi corazón, no es mía, eso fue Dios, que sabía de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Entonces, cuando vemos este contaminante ofrecido desde tiempos, desde el principio, usted se dará cuenta como en el jardín del Edén, a Eva le ofertaron ser como Dios. A Eva le ofertaron que comiera de ese fruto para que sus ojos se abrieran. Mira cómo es la estrategia diabólica. En los tiempos de mi Señor Jesús, cuando estaba en el desierto, dice que Satanás, Dios lo reprenda, se le acercó y le dijo: súbete al pináculo del templo y arrójate desde ahí, aviéntate. Hay una palabra escrita que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Aviéntate. ¿Acaso mi Señor Jesús dijo: sí, voy a hacer el show ahorita, voy a comenzar la obra? ¿Así dijo? No, porque todo tiene un tiempo en esta tierra. Amados colaboradores, servidores, servidoras de Dios, no se deje usted manipular por el hechizo diabólico de que tú ya estás preparado y eres un gran siervazo para ir a experimentar el fracaso del inicio de una obra. Que sea Dios enviándote, así como lo vemos registrado en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 13. Vemos que en oración y ayuno estaba la iglesia, y entonces el Espíritu de Dios habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio.
Todo tiene un tiempo. No vayas tú a caer en la trampa de esta estructura. Porque cuando la persona cae en la trampa y se convierte y quiere y se siente como que ya lo merece, o ya debe de estar, o es que no me reconocen, o es que aquí hay pura gente ciega que no reconoce la gran unción que tengo. Hermanos, eso me habla de que ya hay una mente infectada por demonios. Y el libro de los Salmos, capítulo 115, menciona la afectación que tiene una persona cuando se convierte en un ídolo, cuando tiene afectado su mente, cuando tiene infectado su corazón, que cree que por su conocimiento, cree que por su personalidad, cree que porque tiene habilidad para hablar, o cree que porque ya tiene gran respaldo, entre comillas, puede lanzarse. Miren lo que dice el Salmo 115, el versículo 5 dice que esas personas comienza a dañársele su boca. Tienen una boca, pero no le darán el uso correcto. Tienen ojos, pero no verán que el sendero por el cual se conducen es un sendero equívoco. Tienen oídos, pero ya no escuchan el consejo. La mayoría de las personas que comienzan a manifestar arrogancia y soberbia, altivez en su corazón, son personas que pueden estar sentadas escuchando una enseñanza, pero ya no la escuchan. Pueden estar escuchando un consejo, pero no les llega. Se vuelven distribuidores de la palabra. Ya, esta palabra es para fulano, no, esto es para sutano. A ver si fulano lo escucha, pero no son capaces de decir: esta palabra Dios me la está enviando a mí. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. O sea, se les va el discernimiento, no saben discernir entre una unción gloriosa y una adulación diabólica. Cuando a usted lo estén adulando, usted tiene que discernir quién está hablando. Si viene de parte de Dios, porque Dios honra, dice, que a los que le honran, o es de parte del abismo que te quieren adular para ver tu caída. Aunque te digan cosas positivas, aunque te digan: ay, qué hermosa está usted, y no se quede impactada. Si la escritura me dice: amada mía, tú que te escondes en los agujeros de la roca, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu faceta es tierna. Hermosa mía, amada mía, Dios te bendice de manera muy especial. No necesitas la adulación. No sé si me estoy dando a entender. Para que no viva usted inquietado: ay, me dijeron que yo soy el ungido y la ungida. Tranquilos. Dice: tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Mire cómo el Señor observa a los ídolos. No emiten sonido alguno con su garganta. Y dice el versículo 8: semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos.
¿Usted quiere ser un hijo de Dios o un ídolo? ¿Hija de Dios o un ídolo? Entonces, vamos a modificar nuestros pensamientos para no estar con una mente enferma, con ideas intoxicadas. Si alguien no te saluda, tú sigue mirando al Creador. Si alguien no te reconoce, tú sigue mirando a tu Padre. Si alguien no te abraza, hay un Padre que te abraza. Si tú le hiciste el favor a alguien y no te dieron gracias, tú sigues reconociendo que Dios es el que te dio a ti los recursos para hacer el favor, y que sea Dios el que se encargue de intervenir en la persona ingrata. Dice la Escritura que aquel que, habiendo recibido un favor, aquel que habiendo recibido un beneficio, paga mal, no manifiesta gratitud, no manifiesta un reconocimiento, dice: el mal no se apartará de su casa. Por eso, hasta el mínimo detalle usted debe de ser agradecido con Dios y con las personas que lo han beneficiado. Somos muy dados a olvidarnos de los favores recibidos. Y Él es el que abastece nuestra casa. Decía el apóstol Pablo, dice: Él es el que nos ha hecho mucho bien. Ha abierto los cielos y nos ha enviado su lluvia. Ha preparado estaciones fructíferas. Ha sustentado nuestra vida y nos ha llenado de alegría. De Él viene todo. Él es el que activa todo. Nosotros solamente somos sus administradores. ¿Quedó claro esto? Pues sigamos. Por eso el Espíritu de Dios nos habla en Romanos 12:3, inspirando al apóstol Pablo. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, levante su mano derecha y diga: Dios nos ha dotado de mucha gracia, muchos dones, mucho poder, mucho respaldo, porque Él ha preparado estaciones fructíferas para mi vida. Entonces, mire lo que nos recomienda. Dice: digo a cada uno, vamos, tóquese su vientre y diga: me lo están diciendo a mí, me están hablando a mí. Dice: digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. Amado pueblo de Dios, la tierra se ha contaminado de personas arrogantes, soberbias, presunciosas. La tierra se ha contaminado de gente maloliente, porque el orgullo huele horrible. Por eso Dios dice que al soberbio y al altivo y al soberbio Dios lo mira de lejos. Y ha contaminado la tierra con ese ego. Aquí lo que nos aconseja el Señor es: ustedes tienen que reconocer claramente que lo que Dios les ha dado es por su gracia. Y eso que tenemos es gloria y gracias a Dios. Pero no debes tú de tener un concepto, una imaginación, una idolatría más de lo que debes de tener, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.
Cuando miramos las contaminaciones que tuvo Satanás, subiré por encima de las estrellas, colocaré mi trono, me sentaré, me elevaré por encima de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Todas esas afectaciones mentales han sido aterrizadas a la tierra. Y muchos hombres y muchas mujeres se conducen de esa manera. Vemos cómo el faraón llegó a decir: mío es el Nilo, yo lo hice. Pregunto, ¿él hizo el río Nilo? ¿Quién hizo el río Nilo? El creador del universo. ¿Y quién se sentía el dueño de ese Nilo? El faraón. ¿Cómo terminó el faraón? Ahogado en el agua. Vemos también al rey Nabucodonosor en un momento de cierta arrogancia en su palacio. Ya le habían dado un mensaje 12 meses antes, que eliminara de su vida el orgullo y la soberbia, porque Dios es un Dios de oportunidades. Él da su mensaje anticipadamente. 12 meses. Pregunto, ¿un año bastará para hacer cambios? Claro, hijos, es mucho tiempo. Un año pasó en donde le dijeron: si tú no corriges tu orgullo y tu soberbia, te van a cortar. Se lo interpretó uno de los sabios llamado el profeta Daniel, y no lo entendió. Un atardecer sale a su terraza y empieza a reflexionar y a hablar para sí mismo, a decir: no es esta la gran Babilonia que yo, y dice ahí, y yo, y ese yo significa ego, orgullo, que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Si usted sigue leyendo, dice que los vigilantes de los cielos entraron en acción. En la Biblia, todos los que desarrollaron orgullo y soberbia no terminaron bien, hijos. Todo se vino abajo. Todo ese dote de gloria que Dios les permitió tener, lo perdieron. Una ocasión, el rey Saúl dice que al sentirse abandonado por su maestro, su ministro, porque Dios le dijo: déjalo, no ha obedecido mi mandamiento y lo he desechado, déjalo. ¿Sabe a dónde se fue? A donde estaban los mejores viñedos de Israel, a Carmel. Él dijo: yo soy el rey y sigo siendo el rey. Y se mandó a fabricar un monumento, una estatua que decía: el rey Saúl. Y se fue al viñedo en donde estaban los mejores vinos de Israel para celebrar su monumento. ¿Cómo terminó Saúl? Afectado mentalmente por espíritus malignos. Dios dejó de hablarle. Se volvió irrespetuoso con su pastor.
le rasgó el manto. Qué tremendo. ¿Hasta dónde llega el orgullo? ¿Hasta dónde llega la soberbia? Ser personas irrespetuosas con el ministro que los atiende. Y vemos a otro hombre también que gozaba de una gran belleza física. Era el hijo de David, llamado Absalón. Dice que su personalidad era tanta que las mujeres se quedaban con la boca abierta cuando lo veían. Y él se la creyó que era por él. Y la belleza la da Dios. La personalidad te la da Dios. Y él se sintió el gran galán. Tan es así que mandó a construir también una columna, un monumento. Y decía, y fíjese en dónde colocó la columna o esa estatua: en el Valle del Rey, en donde pasaba su papá. Qué tremendo. Como diciendo, yo soy más que mi padre. Y hasta se sentaba en el camino para atraer los asuntos del pueblo. Y le decían, venga, venga, ¿qué asunto tienes? No, es que voy con el rey. No, el rey está bien ocupado, hombre. ¿Qué caso te hace el rey, hombre? ¿Qué tanto pides al rey? Tráeme, dame a conocer tu asunto, yo te lo resuelvo. Qué tremendo, porque en eso se manifiesta que hay en el corazón de los hijos o de los colaboradores. Cuando no está el pastor, en eso se nota quién tiene un espíritu de Absalón. Y otro hombre que también lo habían abastecido de muchas riquezas era Nabal. Y entienda esto, que cuando Dios te da a manos llenas, debes de conducirte con prudencia para ser un buen administrador. Por algo Dios te está dando, por algo Dios te está abasteciendo, porque te mira con un corazón limpio, con un corazón sano. Pero no hay que enfermarse de que esto es mío, esto es de Dios. ¿Está claro? Cuando llegan con Nabal y le dicen, Nabal, fíjese, ten larga vida, Nabal. Si a ti te dicen, una larga vida, ¿qué vas a decir? Gracias, ¿no? Shalom para tu casa, shalom para tu vida, shalom para tus bienes, shalom para todo lo que tienes. ¿No vas a ser agradecido? Te están saludando con una bendición. El mensaje era de David. Le dijo a los jóvenes, vayan y llévenle este mensaje a Nabal: ten una larga vida. Que la paz sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus bienes, sobre todo lo que posees. ¿Acaso Nabal dijo, muchas gracias, muchachos, gracias por esas palabras, gracias por ese mensaje, gracias porque esto lo recibe mi alma? No, hijos. Él dentro de sí dijo, algo han de querer. Sí, por eso vienen a decirme estas bendiciones, algo ha de querer. Por eso me están llamando por teléfono, porque algo ha de querer. Y esto ha pasado con muchos hijos. Cuando Dios me da un mensaje, envíale un mensaje a tal hijo, a tal hija. Ya sea que les llame por teléfono, les envío un mensaje, inmediatamente surge el pensamiento tóxico, algo ha de querer el pastor. ¿Qué se le ofrece? No, nada, hijo, nada más era una bendición. Porque no saben interpretar
que Dios está enviándoles un mensaje para decir: párale, ponle freno a donde vas, o no sigas por ese camino. Dios sabe de una manera excelente tratar con sus hijos, pero muchas veces la persona lo malinterpreta y dicen: este saludo, esta bendición es porque algo me va a pedir. No lo ve así. Pues Nabal lo interpretó así, y Nabal le dice a esos jóvenes: ¿he de tomar mi pan? ¿Quién es el que le da el sustento y el recurso a los hombres? Dios. Se sentía dueño de su pan. Dice: ¿he de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para dárselas a hombres cuyo origen no conozco? No se conocía quién era David. No se escuchaba en las radios de aquel entonces: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No se escuchaba esa canción por todos lados. Entonces sí se sabía quién era David. Pero vea la insensatez que dice la escritura. Nabal significa insensato, porque creyeron que ellos eran portadores o dueños de los recursos o de ese bienestar. Y ahí es donde el Señor nos dice: no te hagas un ídolo. No vayas a creer que esto que tienes es por tus habilidades o tus talentos. No, aún los talentos y las habilidades que tienes, yo te las he dado. Aún tu manera de hablar, yo te la he dado. Aún tu manera de pensar, yo soy el que estoy dándole mantenimiento a tu cerebro. Aún tu manera de caminar, yo soy el que da fuerza y activo que tu corazón esté funcionando para que tú te desplaces, para que tú hagas la obra, para que tú trabajes. Si nuestro Padre Dios moviera tantito algunas neuronas de nuestros cerebros, usted se terminaría comportando como que si le dieran la chiripiorca. ¿Quién te va a contratar a estar así? No, quiero trabajo. ¿Quién te va a contratar así? Y aunque te peines así de lado y te eches mucho gel, ¿quién te va a ver así? ¿O está así? Pero note cómo Dios ha tenido cuidado en darte mantenimiento desde la cabeza hasta la planta de tus pies, para que estés firme, para que estés fuerte, para que seas un hombre productivo, para que seas un hombre creativo, para que seas un hombre que ayude a los demás. Entonces, no te creas que eres la última Coca-Cola en el desierto. No, sé amable, amado pueblo de Dios. Mujeres, sean amables. Ay, pero es que si supiera cómo es esa vieja. No, no es vieja, es una hermana en Cristo. Es que paso y ni me saluda. Usted salúdela. Y usted también, que no da la mano, usted sea amable. Bote ese ídolo de su persona. Es que yo soy de la alta. ¿Cuál alta, hijo? Si Dios es el alto mando del cielo. Dios es el Altísimo. Dios nos enseña y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso su alma. Haya en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y al hallarse en la condición de hombre, tomó forma de siervo.
Que no te afecten los títulos, que no te afecte si te dicen hermano. Gloria a Dios. Díganme pastor, díganme pastor. Y así con los ojos amenazantes, ¿me dices pastor o te cae la maldición del Omicron? No, hijos, no. Termino con esto. El Salmo 115, versículo 1. Hay un reconocimiento de este hombre de Dios llamado David. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios, en donde dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Él hace lo que Él ha proyectado. Ningún propósito de nuestro Padre Dios puede ser estorbado. Él te ha diseñado y te ha otorgado dones, talentos, habilidades. Y nadie, óyelo bien, nadie puede detener lo que Dios ha hablado acerca de tu persona. En la parte final de la oración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a rogarle a Dios: líbranos de la tentación, líbranos de esa tentación de querernos sentir ídolos muy importantes, muy arrogantes. No, líbranos de ese mal, Padre. ¿Cuántos le pueden decir al Señor: líbrame de la soberbia, líbrame del orgullo, Señor? Y termina diciendo esa oración: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria para siempre. ¿Qué más podemos pedir, hijos? Si mi Señor Jesús, estando en la tierra, dijo: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que sea su nombre una mujer glorioso y gloriosa, abastecida de bendición. No permitamos que nuestra mente y en nuestro corazón nos los infecten con adulaciones, con infecciones diabólicas, haciéndote creer que tú eres muy. No, nosotros somos sus hijos, obra de sus manos. Tenemos poder, gloria a Dios. Tenemos gracia, gloria a Dios. Tenemos bendiciones, gloria a Dios. Tenemos recursos, gloria a Dios. Tenemos el respaldo divino, gloria a Dios. Todo es para su gloria, todo es para que Él sea glorificado, todo es para que Él sea engrandecido, todo es para que Él sea el Dios del universo. Nosotros solo somos sus hijos. De que Dios te da a manos llenas, te va a dar a manos llenas. Dios va a usar tus manos para obrar milagros. Dios te va a dar en tus manos abundancia de recursos. Pero nunca dejes de darle la gloria a Dios. ¿Quedó clara la palabra? Podríamos terminar este momento dándole gloria a Dios. Dios te ha dado cosas valiosas en tus manos.
te ha dado una familia, te ha dado recursos, te ha dado dones, talentos, negocios. ¿Podrías levantar tu voz y darle gracias por lo que Él te ha dado? Abre tu boca, dile gracias, Señor. Emite una palabra de gratitud. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vemos en este versículo 9. Vamos a, si me ponen ahí en la pantalla, hijos, el versículo 9. Y con esto terminamos. Este capítulo 115 termina con la siguiente declaración: Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Está refiriéndose a todo el pueblo. Ten confianza en Dios. Él te va a ayudar y Él te va a defender. Pero también se refiere al sacerdocio, a los servidores, a los colaboradores. Casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El versículo 12 dice: el Señor se ha acordado de nosotros, nos bendecirá. Vamos, diga: Dios me bendice. Bendecirá la casa de Israel. Diga: gracias, Señor, por la bendición. Bendecirá la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Bendito seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero oiga esto: pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Celébrelo, dele gloria. Dele gloria a nuestro Dios. Abra su boca, dígale: gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendito sea tu santo nombre. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Te agradezco, te agradezco por todo lo que has hecho
por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has